Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo debate de Canal Enfermero. En esta ocasión hemos reunido a 4 expertas para diseccionar la nutrición del niño sano y para ello tenemos como excusa la publicación de la guía Nutrición en el niño sano, de la práctica centrada en la enfermedad a la atención centrada en la persona, un documento del Consejo General de Enfermería y el Instituto Español de Investigación Enfermera en colaboración con Nestlé. El papel enfermero en la nutrición de los más pequeños de la casa, en la lactancia materna o en el comienzo de la alimentación plena son algunos de los temas que abordaremos con la ayuda de Esther Nieto, presidenta de la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria; Ana María Latorre, enfermera especialista en pediatría; María del Carmen García, matrona y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Enfermeras de Nutrición y Dietética; y Mari Lourdes de Torres, vocal de Cuidados Nutricionales del Consejo General de Enfermería. Bueno, pues os doy la bienvenida a las 4. Lo primero, muchísimas gracias por venir y querer colaborar en este debate. Y bueno, pues lo dicho, hemos cogido esta guía en la que habéis participado y hemos pensado pues que esto es un entorno óptimo para poder presentar el documento, lo que contéis en él y sobre todo poderle dar un poco de vida a esta información y que llegue mejor pues a las enfermeras y a todas las personas que le interese. Entonces, bueno, pues si os parece vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando de la alimentación de los niños durante el primer año de vida y esos primeros pasos que se van dando. Y para ello, pues os voy a lanzar una primera pregunta, que vamos a empezar por orden y empezamos por ahí, Mari Lourdes, y es, pues nada, una cosa muy amplia y muy básica, pero es que por qué la enfermera es la figura sanitaria que debe promocionar pues los hábitos saludables y en este caso hacer un seguimiento de la alimentación de los niños en este primer año de vida. Pues yo creo que la misma conformación de la mesa dice por qué es la enfermera importante. Porque la matrona es enfermera, la enfermera de pediatría es enfermera y la enfermera de comunitaria es enfermera. Y el niño, desde que lo engendran hasta que va a la guardería y tiene una enfermera escolar, lo que es interesante es saber que esa madre tiene que alimentarse de una manera que se alimente ella, su físico, pero que alimente además a ese ser que está creándose. Entonces pensamos que una matrona lo va a contar maravillosamente y quien tenga la guía lo ha visto. Pero es que además vamos más allá. Nosotros esta guía la hemos escrito para enfermeras, porque las enfermeras somos muy vitales, pero somos de muchas características y trabajamos en muchas posiciones y en muchas formaciones. Pero las enfermeras entre sí nos ayudamos y cuando una guía enfermera para una enfermera que está en pediatría le viene bien porque si tiene algún fallo que no se acuerda de lo que estudió en la carrera, lo que estudió en la preparación de la especialidad, pues tiene esta guía de repuesto. Por eso somos variadas en las formaciones que tenemos y hacemos una variedad. Pero para mí lo más importante cuando hice la introducción y les lancé a las compañeras cuál era mi pensar, es que nosotros lo que tenemos que hacer es reenseñar a las enfermeras que ya lo saben, ya han estudiado eso, para que las enfermeras sepan contarlo a los padres. Porque hacer una guía para padres es una guía de divulgación y nosotros hemos hecho una guía científica. Nosotros lo que contamos es basado en la evidencia, que eso se está olvidando. Porque como ahora todo el mundo habla de alimentación, habla de nutrición, no distingue la nutrición de la alimentación. Y todo el mundo, cuanto más influencer es, más de alimentación habla, pues entonces nosotros solamente nos basamos en la ciencia y con la evidencia científica. Y con la evidencia científica hemos querido pensar que, lo contaba yo ayer en el Observatorio de la Nutrición, que cuando mandamos esos hijos a la escolar, con 6 años, primero han pasado una selección de educación de los padres por parte de la enfermera y empezamos con la matrona. La matrona le dice a la mujer cómo tiene que comer y qué tiene que comer para meter unos nutrientes fundamentales para el desarrollo del hijo. Pero además le enseña cómo tiene que dar la teta, que no es la teta al niño, sino el niño a la teta, y así la madre no sale con dolor de espalda. Y eso solamente lo sabe hacer una enfermera. Y además somos competentes, no es que sepamos porque lo hemos aprendido, es que lo hemos estudiado y somos competentes según la LOS. Pero es que después ese niño tiene que empezar a comer, porque cuando se le quita la teta, pues hay madres que aguantan mucho y están con teta, ¿vale? Pero hay un momento que tienen que empezar a comer de todo. Y ahí está la enfermera pediátrica y la enfermera pediátrica que está en la comunitaria, en la que les va diciendo a los padres cómo hacerlo. Y una cosa que el otro día vi cuando presentaba la guía, que no se habían dado cuenta, que es que esto que se lleva ahora también, que Esther y Ana lo cuentan también, que a los niños se les deja guarrear y comer y mancharse, eso es importantísimo, pero las enfermeras
además de hacer educación para la salud, que es una enseñanza que recibimos en la carrera y que es muy importante esa asignatura, somos las únicas sanitarias que la recibimos, es que además sabemos de higiene y seguridad alimentaria. Y que ese niño se puede poner de mandarina o de chocolate lleno, pero que después, si primero se ha quitado un moco, que a los niños hay que dejarles quitarse los mocos porque emocionalmente es muy bueno, hay que decirles después primero que se laven las manos. Y entonces se les va educando y se les va haciendo personas limpias, aseadas, que tengan seguridad alimentaria y que tengan seguridad nutricional. Entonces yo creo que este compendio está mal que lo diga, pero es un compendio tan completo que solamente nos faltó una cosa que era hablar de la microbiota, pero yo creo que cuando lo reeditemos, porque va a ser un éxito y tendremos que reeditar, haremos un capítulo de microbiota, porque la microbiota somos lo que, o sea, la microbiota es lo que nos rige. Y entonces eso es muy importante saberlo. Pero vamos, de momento nos quedamos bastante contentas. No sé si te he respondido, porque ya sabes que yo me enrollo como las persianas, pero vamos. Nada, queda claramente patente la importancia que tiene la figura enfermera, encima, sea del ámbito que sea, en este proceso. Y centrándonos ahora mismo en, pues, literalmente los primeros momentos cuando nace un niño y la alimentación viene de la lactancia, pues me voy a este lado de la mesa. Y lo que os quería preguntar es un poco, bueno, pues esta alimentación, la alimentación en general es esencial desde el momento en el que nacemos, ¿no? Y que, cuál es el papel que cumple la enfermera en lo que es la lactancia materna y sobre todo cómo debe abordar la enfermera pues en caso de que una madre tenga que utilizar, por ejemplo, un sustitutivo o luego ahora lo vais a explicar vosotras muchísimo mejor, ¿no? Pero un poco cuál es el papel de la enfermera también para acompañar a la madre en caso de pues que la lactancia materna no sea así como dada como. Ujú. Pues mira, aprovecho lo que decía Mari Lourdes, nos viene muy bien seguir, porque hablaba de la microbiota y nosotros vamos a apostar por esa microbiota con la lactancia materna. Ahora, desde muchas asociaciones nos llega y con gran evidencia científica que los primeros 1000 días de vida del niño son fundamentales, pero el primer día, esos 1000 días, no cuentas desde el día del nacimiento, están contando ya desde el propio momento de la fecundación. Qué importante que está al lado de esas gestantes, enseñándolas cómo comer, enseñándolas los hábitos que tienen que llevar. Después, el segundo paso para mantener esa microbiota, para que ese bosque que estamos formando en nuestro intestino tenga la mayor cantidad de árboles posibles, de variantes posibles, que es lo mejor que nos han demostrado, que va luego a curar, a comprobar que nuestra salud va a ir bien, luego de adultos, es la lactancia materna. Pero es verdad que, pese a que es nutricionalmente lo mejor y que desde el punto de vista inmunológico no se puede comparar con nada, es cierto, como tú dices, que a veces es complicado. Y todas a priori estamos preparadas, somos mamíferos y podemos estar preparadas, pero es verdad que hay circunstancias en las que se contraindica esta lactancia materna, bien por causa recién nacido, bien por causa materna, o a veces simplemente el niño pues no lo pone fácil. Hay veces que son pequeños, no tienen fuerza, bueno, por diferentes situaciones, el pecho de la madre a lo mejor tampoco tiene la forma, a lo mejor nos podemos encontrar con pezones muy evertidos que al niño le va a costar mucho coger. Entonces, la madre lo que tiene que tener constancia es que pueden aparecer dificultades, en la guía hemos hablado de ellas, pero también tiene constancia de que tenemos personal de enfermería preparado, que va a estar a su lado y que la va a apoyar en su decisión. Hay que intentarlo, es la mejor opción, pero es verdad que cuando no se puede o por deseo materno simplemente no se quiere dar lactancia materna, tenemos otras opciones. Y también en ese proceso, enfermeras, matronas van a acompañar a la madre, que sepan cuál es el mejor alimento para su bebé, cuál es la fórmula más idónea de acuerdo a la edad que tiene, pues va a ser fundamental. Y es un poco eso, acompañarla en todo momento Ujú. y siempre respetar su decisión. Nosotros como personal sanitario sabemos que la lactancia materna es fantástica, que se tiene que mantener hasta los 6 meses de manera exclusiva. Ideal sería que fuéramos hasta los 2 años junto con la alimentación complementaria, pero insisto, al final la decisión en última instancia es de la madre y nosotros tenemos que estar siempre apoyando a esa madre en la decisión que vaya a tomar. Ujú. Mira, cogiendo justo lo que acabas de decir de la alimentación complementaria, os quería preguntar ahora, si en general a la mesa, pues lo mismo, qué papel tiene la enfermera, o sea, cómo ayuda a la enfermera y cómo debe ser pues ese momento en el que más allá de la lactancia se empiezan a meter otros alimentos en la alimentación, valga la redundancia, del niño. No sé si alguna se anima a contestar. Empiezo yo. Vale, fíjate, es importantísimo porque en las consultas de atención primaria, cuando estamos haciendo las revisiones del niño sano, que les vamos haciendo desde que llegan desde el nacimiento a las 7 semanas y demás, ya vamos un poco orientando a cómo va a ser ese desarrollo, ¿no? Vamos fortaleciendo la idea de que vamos a intentar mantener la lactancia todo el tiempo que sea posible porque va a ser mucho más fácil la integración de los nuevos alimentos. Entonces, a partir de los 6 meses que decimos de intentar la lactancia
exclusiva. A partir de ahí es dar seguridad a los padres de qué deben de darle al niño, porque sobre todo lo que necesitan es seguridad, saber qué sí, qué no, en qué cantidades, qué formatos, cuáles son si sobre todo podemos mantener la lactancia materna y la alimentación complementaria a la par, eso es importantísimo demostrarles que van a seguir una alimentación correcta solamente dándole poquitas cosas y que el niño vaya empezando a ver lo que más le gusta, lo que menos le gusta, los sabores, el tacto, decíamos antes, o sea, aprender visualmente, gustativamente y con el tacto de todo lo que se quiere. Entonces, es muy importante que facilitemos y que demos a los padres y a los abuelos, porque estamos hablando de enfermería familiar y comunitaria, estamos hablando del centro de salud. Hay muchos papás que a los 6 meses empiezan a trabajar, ¿no? Entonces han tenido y no pueden. Entonces a lo mejor están los abuelos y a los abuelos también hay que integrarles, ¿no? Entonces darles todo el conocimiento y tener esas reuniones en la consulta que puedan ser orientativas de a ver, vamos a ver qué se le va a dar, cómo mantenemos, cómo congelamos la leche, cómo la descongelamos, cómo intentamos no congelarla y tenerla en el mismo día. Todo ese tipo de cosas es importantísimo facilitarles y que se sientan seguros. Claro, al Es final importantísimo. es una educación en salud, no Ujú. solo al padre, sino al entorno que va a estar con el niño y que va a tener un... Exacto. Y precisamente son muchos los abuelos que cuidan a los niños. Ujú, Y por ejemplo, yo que estoy en una consulta de atención primaria de pediatría, cuando quieres empezar con la complementaria, sobre todo los abuelos tienen mucho miedo a dar trocitos. claro. Entonces yo creo que es importante darle seguridad de cómo hay que cocinar esa comida si la vas a dar a trocitos, cómo tienes que cortarla, explicarles que un niño de 6 meses no hace pinza. Todas Ujú, esas cosas se las tienes que explicar porque no las saben. Y Ujú. claro. darle seguridad y luego nunca juzgar, por supuesto, ni en la lactancia ni después, elijan el Ujú, método que elijan y explicarles que entre el blanco y el negro hay mucho gris. Y ujú, no hace falta ni que le des todo trozo ni que le des todo triturado. Puedes empezar con Mm. trozo, puedes combinar, ujú, puedes empezar triturado y cada vez menos. Y yo creo que todo eso hay que explicarlo porque si no ellos no se sienten seguros. ujú. Mira, comentas que me parece muy interesante al final cosas que a lo mejor eh, así a priori, pues la población en general nunca pensaríamos que te va a enseñar una enfermera, ¿no? Pues cosas, pues eso, como que un niño coja la comida de una manera o no. Entonces, os quería preguntar un poco, pues incluso ya después de ese primer año de vida del niño, que empieza a tener más alimentos y tener que, pues, ampliar un montón de cosas, eh, ¿qué hace la enfermera exactamente, no? Y un mensaje para la gente de decir, qué es lo que puede hacer la enfermera y qué puede enseñarle a la familia, que a priori no pensemos que te va a enseñar la enfermera, que claro, uno a lo mejor nunca se para a pensar dónde tú vas a aprender qué cuchara tienes que darle al niño o qué tipo de alimento o lo que sea. Un poco que eso, ¿qué cosas son las que puede ayudar la enfermera a las familias Mm. una vez ya vamos dejando esos primeros estadios tan tempranos y nos adentramos pues en el primer año de vida del bebé? Muchas veces son las dinámicas de comportamiento, ¿vale? Explicamos cuándo cómo el niño se comporta y cómo nosotros tenemos que explicarle al niño cómo debe de comer, ¿no? Y Ujú, cómo facilitárselo, cómo ser que la alimentación, dentro de que sea una etapa nueva, que el niño lo vaya cogiendo sin que sea algo agresivo. ujú, ¿Vale? Que sin que sea cosas impuestas, sin que el niño tenga miedo a la alimentación, ujú, ¿no? Entonces, saber cómo nos comportamos, cómo los papás se tienen que comportar, los abuelos, ujú, los premios y castigos, todo ese tipo de ujú, cosas las trabajamos mucho, ¿no? A la par que intentamos que la nutrición sea familiar. Es decir, ujú, cuando tenemos problemas con niños en los cuales no tenemos una buena alimentación, el problema no es solamente del niño. En España tenemos desgraciadamente una alta incidencia de obesidad infantil y no es solamente un problema de obesidad infantil por parte ujú, del niño. Normalmente es la familia la que está ujú, alrededor también. Entonces tenemos que agrupar a la familia, hacer un cambio nutricional en la ujú, familia, hacer un cambio de hábitos de actividad y ejercicio y con eso conseguiremos, pero a toda la familia, porque ujú, puede ser que sea de la madre, padre o también los ujú, abuelos. Lo decía antes, de que son los que preparan la comida todos los ujú, días. Y si no vienen los abuelos, no les convencemos, porque ujú, los padres a lo mejor no son capaces de transmitir claro. la necesidad y el problema que Ujú, hay, ¿no? Entonces abordamos mucho todo eso. Es ujú, importante. Por eso quiero añadir yo una cosa que como enfermera de nutrición me dedico a esto y doy muchas clases y tengo libros del adiestramiento nutricional. El adiestramiento nutricional, o sea, igual que un niño va a la escuela y le enseñan a multiplicar y a sumar, es a puro de repetir
y de que él repita y de que se equivoque y de decirle. Y el adiestramiento nutricional es eso. Y el adiestramiento nutricional se hace con los padres enseñándole qué nutrientes tiene ese alimento y para qué sirve. Y el adiestramiento nutricional después esos padres se lo dicen a los niños, porque a mí me decían, tienes que comer carne que si no, no vas a crecer. Es mentira, pero de momento lo que te dicen, lo que sabes es que tienes que hacer algo que sabes que te benefician a ti. Y si otra cosa, lo mismo. Pero el adiestramiento ese que sabemos dar las enfermeras, que es la educación, pero concitada en un sitio concreto, eso es una cosa importantísima. Y por ejemplo, una cosa que no hemos puesto en la guía, pero que me ha venido a mí, que me lo dijeron cuando mi hija y me quedé sorprendida. Los padres, y sobre todo los abuelos, que hacen los purés como los hacían antes, ponen la patata, ponen la zanahoria, ponen la judía verde, porque la acelga es muy fuerte, y lo machacan. Y entonces ponen un jarrete yo te voy a hablar de Aragón, un jarrete de carne, y lo cuecen, y tiene o sea, pues, cogen el jarrete, lo quitan, se lo come la madre o la abuela. Pero hay que explicarles que mientras el jarrete no se corte y se dé el jarrete de carne, cuando toca, no le estamos dando proteína animal, le estamos dando muchas vitaminas en las hortalizas y en las verduras, pero que la proteína hay que masticarla y comerla. O sea que cuando coma el pollo es cuando se comerá la proteína. Entonces yo cuando doy las clases digo de risa, claro, el jarrete se lo come la madre que se va poniendo cada vez más hermosa y a la criatura sin comer proteína. Y luego otra cosa importante también, que es un detalle tonto, porque las enfermeras ya lo saben, pero lo quiero repetir ahora que nos están escuchando, que cuando nosotros hacemos un puré en el que tiene zanahoria, y lo guardamos al día siguiente, somos mayores y nos lo comemos y no pasa nada. Pero si ese puré que hemos hecho tiene zanahoria, hay que congelarlo. Congelarlo en pequeñas diócesis, en tarrinas individuales, porque la zanahoria suelta unos nitritos que en el adulto nosotros podemos combatirlos, pero que en el niño es tóxico. Entonces se ha visto muchas intoxicaciones por nitritos de un puré que está hecho con mucho amor, pero que no está congelado. Entonces, cuando tiene zanahoria, porque es un rollo hacer el puré todos los días, hablo como madre, no como enfermera, entonces haces un perolo y lo coges en monodosis y lo congelas. Congelas, lo descongelas en la nevera, no al calor ni microondas ni nada, en la nevera, y se lo das. Y entonces los nitritos no aparecen. Y eso es muy importante también para tener en cuenta. Por eso hay algunos jamones cocidos que no se les dan a los niños. En fin, es saber los nutrientes, que es importante, hablamos de la nutrición, pero como el vehículo de la nutrición son los alimentos, sabemos, la enfermera le da los pequeños trucos para que esa nutrición sea completa y no sea tóxica. Había pensado, No tengo vergüenza de hablar delante de enfermeras de pediatría, pero bueno, yo aquí en mi parte de nutrición la quiero sacar. dime, dale. A raíz de lo de las dosis también, qué importantes son las cantidades. Como a veces los padres, los abuelos, sobre todo más obsesionados por el come, 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 y no nos damos cuenta que el niño tiene que modular su apetito, modular según el ritmo de crecimiento que tenga. Y los niños no crecen de manera externa, van creciendo en forma de pico de sierra. Cuando tienen mucho hambre van a comer la dosis esa y la siguiente que le des también porque te la van a pedir. Pero si no tienen hambre, pues también hay que respetar que no tengan hambre, porque a veces de forma inconsciente estamos favoreciendo, ya no con el propio alimento, que puede ser muy sano, sino con las cantidades, problemas de obesidad en el futuro. Entonces ya es importante tanto lo que Muy comemos bien. como en cuanto a las cantidades. Cuando has dicho lo de los minidosis, digo, este es el momento también de aprovechar. ¿Y cómo lo comemos? Porque a mí me ha venido gente a la consulta, me venido una madre que comía Sí. muy sano porque había comprado una air fryer y entonces se le da, ¿qué ha cenado? No, muy sano porque es de la air fryer. Huevos fritos con patatas fritas y panceta. Sanísimo. La air fryer. Entonces, todas esas cosas yo pienso que se las tenemos que enseñar, que por mucho que hagas todo eso en una air fryer, no le estás dando algo sano. Además tiene una doble ventaja lo que decías tú, estás incidiendo no solamente en el niño, sino la suerte que también lo estás haciendo en el resto de la familia, porque con los niños además todo el mundo está muy concienciado, igual cuando estás embarazada, la embarazada siempre se cuida muchísimo, entonces bueno, pues es una forma de incidir en ella, de enseñarle, de aprovechar el momento para enseñarle cosas buenas de su alimentación. Y por ejemplo, que el pescado congelado es bueno si ha seguido la cadena de frío y lo compramos congelado. A mí me parece una tontería, y lo estoy diciendo ahora como se lo digo a los adultos, comprar una merluza buenísima, llevármela a casa, que se ha venido ya de viaje, porque por ejemplo en Zaragoza no tenemos mar, tenemos un mercado estupendo porque todos pasan por ahí, pero no estamos en la orilla del mar. Nos la llevamos fresquísima, la congelamos y después la hacemos, ¿no? Cómprala ya congelada, que además la han eviscerado, la han congelado a unas cantidades que nosotros, a unos grados que nosotros no podemos. Y ese pescado debidamente descongelado y siguiendo la cadena de frío inversa, es un buen alimento para el niño para que coma alimento natural. No sardinas en lata de momento, no atún en lata, pescado congelado.
Entonces, que no podemos ser muy piquis de, ay, congelado, yo a mi hijo la merluza mejor, pues la merluza mejor es la que la han pescado en el mar, la han eviscerado, la han congelado, tú la descongelas y le llega una merluza buenísima. Quiero decir que tenemos que quitar también los mitos y eso las enfermeras no somos muy de pie en calle. Entonces, las cosas las conocemos y las decimos. No nos andamos con remilgos de que vamos a caer bien o mal. Nosotros decimos lo que sabemos y tenemos mucha evidencia científica, que eso es lo importante. Hombre, hay una cosa, es muy importante, por ejemplo, también con el pescado, el tema del mercurio Claro, y las cantidades que pueden tener, y eso se lo das con evidencia científica. los pescados pequeños, los grandes, todas esas Exacto, esas cosas. cosas son importantes. Y también adaptar la alimentación a la familia, es decir, es, ahora mismo tenemos una España multicultural y tenemos que saber cuál es la alimentación, el tipo de alimentación que hace la familia, lo que come, lo que no come, porque no vamos a decir Ujú, cuando no se come carne de cerdo en esa familia que vaya a comer carne de ujú. cerdo. Entonces, tenemos que adaptar nuestro lenguaje a qué tipo de Efectivamente, alimentación tiene, muy bien. cuáles son tus contenidos y sobre los que tú quieres dar a tu bebé, sobre lo que vosotros coméis, vamos a trabajar esa alimentación. Muy Yo creo bien. que eso es importantísimo, porque si no, no hablamos Sí. para el aire, Sí, porque luego llegan a casa y hacen lo que le enseñaron sus abuelas. sí. Hay que respetar la economía y la cultura, eso siempre Exacto. también lo tenemos que llevar por Pero delante, sí, ser conscientes de dónde estamos. con no tener brazo ancho, con los veganos, una criatura en el nacimiento, sus padres pueden ser veganos para los niños, igual hay que meterle, según lo digan las analíticas, y en eso, en lo que diga la evidencia de las analíticas, nosotros las enfermeras no nos tapamos los ojos, decimos, no vamos contra el veganismo, pero no queremos que niños veganos anémicos. Entonces, lo que queremos es niños que crezcan en salud. Y cuando tengan ya los años, se podrán hacer veganos y se podrán hacer carnívoras, lo que quieran, pero nosotros los hemos ido formando en cuáles son los nutrientes que tiene cada alimento y cuáles son las necesidades de esa criatura. Por ejemplo, que no sustituyan, que a veces ha ocurrido que han sustituido una lactancia, o sea, una leche de vaca de fórmula, porque es de vaca y han decidido darle una bebida de arroz o una bebida de avena, que lo único que haces es pues, unas carencias nutricionales que pueden acabar el niño con Muy el bien. niño en la UCI. Ujú. Entonces eso hay que dejárselo muy claro, Ujú. que pueden ser veganos solo, pero que el niño tiene que tener una alimentación adecuada. Sí, os quería preguntar un poco, muy a raíz de esto, porque yo había pensado antes preguntaros un poco por los errores que se solían cometer, pero luego has dicho tú muy sabiamente que tampoco hay que juzgar. Entonces, pues viendo el hilo de la conversación, me ha parecido muy interesante que os quería preguntar lo que has comentado de que al final siempre hay que tener en cuenta la cultura, pero también la economía de las familias. Quería preguntaros un poco, la enfermera, cómo debe adaptarse a los contextos sociales, pues de las familias y de los niños que van allí, porque claro, a lo mejor tú le estás diciendo, mira, tiene que comer carne y pescado y refrigerarlo de esta manera y hacer no sé qué, pero pues tiene un contexto y un entorno en el que no puede permitirse comprar eso o no tiene manera de almacenarlo de esa manera, ¿no? Un poco cómo la enfermera debe abordar esa educación en salud cuando hay unas dificultades para no juzgar nunca, como decías, a las personas y pues eso, adaptarlo para que ese niño tenga la mejor nutrición y el mejor desarrollo posible. Yo creo que hay que empezar por observar y si yo siempre digo lo mismo, tenemos dos oídos y dos ojos porque primero tenemos que mirar dos veces, oír dos veces y hablar una. Y yo creo que hay que empezar por observar a esa familia, observar un poco cómo viene ese niño, oír cómo comen, oír sus costumbres, valorar antes de asesorar es fundamental valorar aspectos físicos obviamente, pero también aspectos culturales y sociales. Entonces yo creo que empezamos a contar, vamos, no hay que empezar a contar, no hay que empezar a hablar, hay que empezar escuchando y observando y a partir de ahí es cuando ya hemos valorado, es cuando ya podemos tener un criterio y es cuando ya podemos ver qué necesidades presenta esa familia o ese niño. Es absurdo ir a contar tu libro, ir a contar tu historia, todo lo que sabes, porque claro, cuando uno además sabe mucho de un tema es como que todo lo que le estás contando al que tienes delante parece poco, pero resulta que a lo mejor el paciente no necesita escuchar el libro entero, solo necesita un capítulo, pues me tengo que enterar qué capítulo es el que necesita escuchar a esa persona. Entonces yo creo que es fundamental, primero, valorar, desde el punto de vista físico, obviamente, pero también cultural y económico también. Es muy buen matiz ese, ¿eh? Es muy buen matiz porque tenemos muchas ganas de formar, pero Y nos puede las ganas decía, de decía contar Séneca, cosas. no es mía la frase, ya me gustaría, que el hombre aprende mientras enseña. Y Mari Carmen lo ha descrito. ¿Cómo podemos aprender? Primero escuchándolos. Y la enfermera no escucha con las orejas, aunque tengamos dos. La enfermera escucha con los ojos. Y con el ademán que nos cuentan las cosas es lo que sabemos. Si están paupérrimos porque sí, o están paupérrimos sintiendo que no pueden alimentar a su hijo.
Y eso se nota en la confianza que damos las enfermeras, no en la consulta, en el hospital, en todos los sitios. ¿Por qué? Porque nos consideran más cercanas y porque, iba a decir somos más, somos pocas, pero somos más. Y entonces ascienden primero. Y luego una cosa que tienen buena las de pediatría comunitaria o las de comunitaria respecto del hospital, que al hospital nos vienen de muchos sitios. Y la comunitaria, su enfermera sabe ya qué ritmo de vida y qué posiciones económicas y qué recursos materiales y humanos cuentan en su centro de salud alrededor, sobre todo las rurales, eso lo dominan previamente. Y eso también ayuda mucho al oír cómo las familias comen, andan. Y nosotros lo que tenemos que basarnos es en la dieta mediterránea. La dieta mediterránea no es solo comer de todo, sobre todo además verduras, frutas, legumbres y frutos secos, sino que además es comer conjunto y además moverse para ir a buscar el tomate a la huerta, cogerlo. Quiero decir que ahora no tenemos huerta, pero bajar al súper o a la cesta de la compra con el niño y que el niño vaya señalando qué mandarinas y qué tomates le gustan. Y tú vas viendo si te coge todos los verdes, dices, a este niño le tengo que enseñar. Entonces, eso hace mucho educación en los sitios. Yo sé que las de comunitaria eso lo hacen mucho. Y a mí además me gusta porque es una enseñanza práctica, pero sobre todo, y después no quiero que se me olvide, ahora yo ya me callo, pero quiero terminar hablando de la higiene y seguridad alimentaria, que es muy importante y que transmitimos poco. Fíjate que lo que decías, una de las campañas que más bonitas se hace cuando estamos en comunitaria son los desayunos saludables. Bueno, vamos al centro educativo y llevamos el desayuno. Y a la par que llevamos el desayuno, llevamos algún juego, tienen que traer ellos también una parte del desayuno, les decimos si es adecuado o no es adecuado, ¿vale? Para saber, este mejor no sería mejor que hubieras cogido esta parte, qué es lo que sueles traer, qué es lo que no sueles traer, vamos a jugar a intercambios, y el por qué damos ese enfoque, ¿no? de que están todos juntos y de que sin juzgar y poner en evidencia al que se ha traído el bollo, ¿no? Porque se la ha metido su madre. O sea, en el fondo no vamos a poner al niño en evidencia, sino el hecho de explicarle que ese bollo le puede comer un día, no pasa nada, pero traerle todos los días, pues le puede dificultar, ¿no? Y lo que decías antes es importantísimo, porque ¿cuántas veces a la hora de evaluar el tema social lo dejamos, nos cuesta evaluar el tema social? Hace no mucho a mí claro, me dijeron, es que no baja, es que, claro, tú piensas, no tiene dinero para comprar chuches ni estas cosas, y tú le estás dando una dieta explicándole cuáles son los productos de mercado más fáciles a su alimentación. Al final, después de mucha explicación, no, de mucho preguntar y mucho tal, te terminan diciendo que reciben una ayuda y que en la ayuda lo que viene son bollos. Y galletas Marías. Entonces, claro, hasta que, como se sienten culpables por tener esa ayuda, eso hasta que no consigues tener esa confianza, hasta que no Es cierto. haces 1000 preguntas y ya te lo cuentan. Entonces, vale, vamos a ver si podemos hablar con el servicio que te está dando ese aporte, a ver si pueden traer otras cosas, ¿no? Porque muchas veces son donaciones y no hay otras opciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer para que tengas otro tipo de alternativa. Pero eso es Qué la detalle tan valoración. pequeño, qué importante es. Exacto. Pues mira, ahora que Esther nos lo ha puesto en la mesa, yo soy socia de varias sociedades de alimentación, de sociedades, no de ONGs. Y una de las cosas que más nerviosa me pone y más me irrita es cuando hacen la recogida de los bancos de alimentos. Yo nunca he llevado macarrones y nunca he llevado galletas y nunca he llevado la proteína, como no se puede llevar carne, pues llevo latas de sardinas en aceite de oliva, llevo aceite de oliva, llevo canastas grandes de manzana, de naranjas, de patatas, porque eso después en los bancos hacen bolsas y se las dan a los alimentos. Y cuando una señora me vio a mí eso, dice, oiga, pero no lleva macarrones, nada. Digo, es que lo que llevan ustedes siempre es macarrones y están los niños de macarrones hasta aquí, pero lo que necesitan es una verdura que a lo mejor les tienes que dar unas alcachofas de lata porque no le puedes dar una verdura congelada porque no tienen en su casa un congelador. Pero el saber saber cómo están y saber que nosotros lo que tenemos que dar es lo que necesitan, no lo que nos parece a nosotros que es económico, porque es mejor si no, no dar nada. Y eso es muy importante. Yo hice un juego en un complejo educacional de llevar desayunos. Y esto hace muchos años, después ya se empezaron pero yo entonces estaba en el hospital y no tenía me llamaron
Y entonces hicimos una puesta en común de cuántos papeles cuántos papeles de aluminio había y o de papel y cuántos había de celofán. Y entonces empezó a salir el celofán, pues eran cosas de bollería y de todo. Y entonces dijimos, bueno, pues mañana 3 personas, 3 niños van a recoger las papeleras y tienen que traer aquí todo lo que han recogido. Los celofanes eran así, los papeles de aluminio así, los papeles de papel así. Eso el primer día, lunes, martes, miércoles, jueves. El viernes había así de papeles de aluminio y así de papel de celofán. Había 2 de celofán. Entonces se vuelve un niño y dice, fulanito me engañó. Digo, aquí no estamos señalando, aquí estamos aprendiendo. Y si su mamá no se ha dado cuenta todavía, vendrá a hablar conmigo y con la profesora y le contaremos cómo lo tiene que hacer. Pero señalar no, por eso es tan importante lo que estábamos diciendo. Pero el monto de aluminio era así y el monto de papel era así. Y yo me fui satisfecha de saber, digo, no sé si se han enterado de lo que es la proteína y las hortalizas, ni lo sé ni me importa, pero sé qué es lo que no pueden comer. Y que cuando una madre y un padre se levantan con el tiempo justo y hacen así y los meten en el autobús, ese padre y esa madre se lo tienen que hacer mirar, no al niño, ellos, porque se tienen que levantar media hora antes para hacerles un desayunito y llevarlos, porque mirad, yo siempre digo, por la mañana es cuando estudian matemáticas, cuando estudian geografía, o sea, cuando gastan más cerebro. No les lleves eso y después les das un bollo de vez en cuando o lo que sea de vez en cuando, pero lo normal es que pierdas tiempo, no pierdas, inviertas tiempo con los niños. Si te ha dado tiempo de ir a la peluquería, te tiene que dar tiempo de hacer comida. Y si te da tiempo de fumarte 3 cigarros, te da tiempo de hacer 3 comidas. Es decir, que nosotros como enfermeras tenemos que ser tajantes. Entendemos mucho, somos muy comprensivas, me está saliendo aquí la parte educacional, pero lo que es y lo que no es, no es. Diría lo que es, pues ya está. El apoyo, Y el aquí apoyo a la familia. teníamos que ser, pues eso, que nosotros somos uno más de la familia, pero para bien. Y no hacemos la vista gorda en el celofán. Bueno, pues creo que es una frase muy buena para terminar, que vosotras sois una más de la familia y en Pues este sí. caso encima es una cosa muy patente. Así que nada, lo que pasa es que aquí se pasa el tiempo volando, nos ponemos a hablar, pero tenemos que ir cerrando. Lo último, María, lo último. Antes de comer, un niño de 2 años se tiene que lavar las manos. Y de 3 y de 4. Cuando empiezas con 1 año que dices, va, total, se ha chupado. No, hay que lavarse las manos. Y la madre que le da de comer y el padre y la abuela y el abuelo se tienen que lavar las manos. Y cuando se toca la fruta, hay que lavarse las manos después. Y cuando se ponen las cosas, hay que poner algo que libre. Hay que lavarse las manos, hay que lavarse las manos, hay que lavarse las manos. Y somos muy tajantes con los ancianos y les lavamos las manos, pero hacemos la vista gorda con los niños porque nos hace muchísima gracia cuando van sucios. Hay que lavarse las manos y las manos salvan vidas. Hay un día internacional, quiero decir que no me lo estoy inventando yo, pero veo mucha dejadez en la lavada de manos de los padres con los niños. Pues Muy bien. nada, chicas, muchísimas gracias a las 4 por Gracias, participar. María. Voy a volver a Y enseñar gracias al la Consejo guía. por habernos dejado hacer esta guía tan maravillosa, al Instituto de Investigación, y además darnos esta voz con una audiencia tan grande que somos 400.000 enfermeras, con que nos vea la mitad. Y además que lo pueden descargar. en la Eso es página web. lo que iba a decir. Tenemos aquí la guía que se puede descargar en la página web del Consejo General de Enfermería. Está accesible para todo el mundo que tenga interés, igual que va a estar este vídeo. Y nada, pues nos vemos en el próximo debate que hagamos en Canal Enfermero. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias.